¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, @Charlie y ya en Twitter, @Charlie y ya en TikTok y @ChachaCharlie en Instagram. Y en el episodio de hoy tenemos un sin tiempo para editar / news. Voy a ver una transición, Gabo, donde entro como con un sable y... corto así, a la mitad todo, hijo, estaría, mira, pero bueno, sé que no tienes tiempo tú y además luego te pones con actitud, pues, ¿qué te digo? No se puede todo. En el episodio del día de hoy vamos a hablar justamente de qué onda con el caso Antimono. Además estamos cambiando, estamos trabajando, familia, gracias a los que se han suscrito al canal, gracias a los que han dejado comentario, estamos trabajando, ya contratamos obviamente a la Duki, ya está de fijo. Vale, ya me apoya, tenemos nuevas luces, nuevos monitores, nueva aplicación para grabar y estamos intentando un nuevo formatito, no está completamente escrito, pero es un nuevo formato para ver si les gusta o no. Luego no pueden leer, la letra de este güey está bien fea, no sé qué, bueno, pues vamos a ver si con esto nos queda un poco mejor, ya me lo dejan ahí en los comentarios si les gusta el formato y si no regresamos a mi letra espantosa, porque es lo que hay, ¿eh? En el episodio de hoy vamos a hablar de qué onda con el caso antimonopolio contra Google. El día martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos y otros 11 estados que se sumaron a la demanda, pues que le soltaron ahora sí que la demandita a Google por un caso de antimonopolio. Por cierto, estas fotos que están aquí, que ven aquí, ¿de quién creen que son? Mías, papus. Entonces tengo autoridad. Y si no me creen, vean nada más a este sujeto que está aquí. Véanlo. ¿Se alcanza a ver? No sé si se alcanza a ver, Gabo, pero yo creo que sí se alcanza a ver. Mira, nada más. Me estoy comiendo el marshmallow. Eso es, ese soy yo. Con un suéter rojo que perdí y unos lentes que nunca me gustaron. El caso es que vamos a hablar de qué onda con el caso antimonopolio de Google, qué significa, por qué sucede y cuáles podrían ser sus implicaciones. Primero que nada, qué fue lo que pasó. Entonces, como les decía, el Departamento de Justicia demanda a Alphabet, que en este caso es Google, porque digamos que el conglomerado de empresas que reúne a Google, que obviamente Google es dueño de compañías como Android, como YouTube, como Waymo, tiene varias, ¿no? O sea, el mismo Nest formaba parte de Google, ahora es parte de Google Devices. Bueno, demanda a Alphabet, pero primordialmente demanda a Google, eso es lo que realmente le interesa de la demanda, no tanto a Alphabet, porque es el negocio que todo el mundo conoce, y otros 11 estados se suman a la demanda. ¿Esto de qué viene? Después de una investigación en la que participó el Departamento de Justicia, el Congreso y más de 50 fiscales generales de diferentes estados que crearon un documento de 449 páginas. Recordarán seguramente ustedes, si están al pendiente de las noticias de tecnología, hace un par de meses los 5 gigantes tecnológicos o 5 de los gigantes tecnológicos más importantes del planeta testificaron ante Congreso. Entre ellos estuvo Mark Zuckerberg de Facebook, estaba Jeff Bezos, mi pelón de oro Jeff Bezos de Amazon, estaba también Tim Cook de Apple y estaba Sundar Pichai de Alphabet, que es obviamente la parte de Google, que por cierto es Pichai, no es Pichai, entonces, bueno, perdón, eran 4, no 5, entonces estos 4 gigantes tecnológicos testificaron frente al Congreso, frente a varios senadores, obviamente del Congreso, explicándoles por qué esos negocios no eran monopolios. Cada una de esas empresas estuvo acusada en diferentes aspectos por temas de monopolios. A Apple lo acusaban por la parte del dominio que tenía en App Store, a Amazon obviamente lo acusaban por la parte del comercio electrónico, ya lo sabíamos. Evidentemente a Facebook pues lo acusaban por tener un dominio en el universo de redes sociales y también cierto control o manipulación de la opinión pública. Y en el caso de Google particularmente, aunque pudieran haberlo acusado también del dominio que tenía dentro de la tienda de aplicaciones de Android, la Play Store, más bien al gigante de internet lo estaban acusando por el dominio que tenían dentro del mercado de búsquedas en internet. Entonces justamente es ahí donde el Departamento de Justicia libera la demanda del martes y dice: tú estás demandado y estás demandado por un caso de monopolio, de justamente contra monopolio, y el tema es ¿por qué? Por tu dominio de internet. Y entonces, ¿por qué ahora? Bueno, como les decía, pues viene justamente de la investigación que se hizo hace un par de semanas, en donde después del reporte que liberaron los congresistas determinaron que las empresas tecnológicas tenían un dominio similar de sus mercados, parecido a lo que tenían los varones del petróleo o los magnates de los ferrocarriles, por ahí de la época de 1850,
principios de los 1900, ¿no? En donde ellos controlaban casi todas las rutas, lo que se distribuía, y en el mundo del petróleo pues obviamente tenían un dominio de manera exacerbada. Entonces, ¿qué era lo que dice lo que dice el gobierno? Es, hay dominio de mercado, este dominio evita competencia, es decir, limita que haya competidores similares. De cierta manera el argumento que tenían es, si tú eres un emprendedor y el día de mañana llegas con una propuesta de crear un motor de búsquedas en internet, pues es muy difícil que los inversionistas te digan, bien Carlos, qué gran idea, hijo, qué gran idea, deja aquí, tienes 100 millones de dólares. Pues no, claro que no va a pasar, porque van a decir, pues su motor de búsquedas está muy padre, pero va contra Google. Y el problema de ir contra Google es que pues este chiquitín no tiene realmente oportunidad. Lo que terminaría sucediendo es que Google los compra y de todos modos absorbe su tecnología para que ellos sigan creciendo. La otra es que pues evidentemente este poder, este control que tienen, los ayuda a influenciar de cierta manera el mundo que los rodea. Entonces, ¿cuál es el argumento particularmente para el caso de Google? Eso no significa que en un par de meses no veamos que de repente, mire señor Apple, aquí le llega un sobrecito. Yo que usted lo abriría con mucho cuidado porque ¡pum! Demanda. Y lo mismo pasa con Jeff Bezos, si no va camino a la luna en un cohete, ¡pum! Demanda. Y si no, hasta allá le mandan su demanda. Y bueno, a Mark Zuckerberg, que pues no sería la primera vez, ¿verdad? Pero bueno, entonces a Google en particularmente el Departamento de Justicia lo que está diciendo es, tu dominio en internet tiene que ver con nada más y con nada menos que San Google, hijo. Ese famoso buscador de internet que cuando no sabemos de qué nos sentimos mal, vamos corriendo a preguntarle, tengo un dolorcito aquí en el pecho, como que siento que me respira el pulmón, y entonces googleas tal cual eso, y entonces te dan una serie de resultados en donde encuentras que estás a 10 minutos de morirte, y pues obviamente pues gracias Google por diagnosticarte. No hagan eso, vayan con sus médicos, por cierto, digamos usen Google como referencia, no usen a Google como su doctor. El caso es que bueno, dicen, hay un dominio absoluto por parte de Google en el mercado de las búsquedas por internet. La otra es Google paga, y paga miles de millones de dólares, pero miles de millones de dólares a empresas como Apple, ¿sí? Para que pongan por default su buscador, no su navegador, ojo. Porque hoy Apple ya está permitiendo que tú elijas qué navegador quieres. Por default, en la parte de las aplicaciones venía Safari. Entonces Safari, que es obviamente de Apple, era el navegador por default que existía. Pero el buscador que estaba por default dentro de iOS o los dispositivos de Apple era Google. Entonces cuando tú no sabías a dónde querías ir, solo tenías una referencia de decir, bueno, sin tiempo para editar, no conozco el URL del sitio del Charlie, pues ponías sin tiempo para editar. Y si la página tenía un buen SEO, pues obviamente el buscador que entraba en acción era el buscador de Google. Entonces, el gobierno dice, Google paga miles de millones de dólares para que eso suceda. Por lo tanto, deja en desventaja la existencia de que otros competidores de buscadores, me dirán como cuáles, pues como Bing o Yahoo, que bueno, pues ya hay algunos otros más pequeños, tengan una oportunidad de crecer en el mercado. Entonces, esa es la primera. Dos, como Google, como dueño de Android, dueño y papá absoluto de Android, también tiene deals medio fuertes con los desarrolladores de teléfonos inteligentes o de dispositivos móviles que utilizan el sistema operativo de Android, medio culés, en el sentido de que Google los obliga a que utilicen Google Search como el buscador principal o por preconfiguración, de nuevo quitándole la oportunidad de que algunos otros más pequeños tengan esa opción de competir. Y la tercera, pero este no es un punto realmente que esté dentro de la demanda, porque ojo, el Departamento de Justicia lo que necesita es, si realmente quiere demandar a Google, tiene que tener las bases para hacerlo. Y los dos primeros puntos le dan argumentos, porque tiene la forma de poner evidencias sobre la mesa ante el jurado de que Google tiene monopolio. Esta tercera probablemente no tanto, pero la están argumentando para que medio que se vea el dominio que tiene la compañía dentro de internet. ¿Y cuál es ella? Es que Google en los últimos años, digo, es un jovencillo Google, la verdad, Google ha salido mucho de shopping, ha salido a soltar la marmaja, marmaja por allá, marmaja por aquí, bueno, y entonces ha comprado a un montón de empresas de internet, a empresas que le dan cierta dominancia dentro del mundo de la publicidad digital. Esto es importante porque, nada más para que se den una idea, en 2019, solo 2019, su reporte financiero de Apple, la parte de Google Advertising, representó 134 mil millones de dólares. Eso es
83% de toda la lana que ingresa en Alphabet viene de lo que es Google Advertising. Todas esas palabras de búsqueda compradas, cuando navegas y pones así como de galletas de chocolate, pues obviamente ¿qué te va a aparecer hasta arriba? Tiendas o más bien comercios que han pagado esas palabras clave para que aparezcan hasta arriba de las búsquedas. Después páginas de internet, pero también te van a aparecer otras cosas que forman parte no necesariamente directa de ese anuncio, pero sí de la red de anuncios. ¿Como qué? Como videos de YouTube, por ejemplo. También recibe dinero de la publicidad, de los banners de otros sitios web a los que entras. Entonces digamos que entras a un sitio web y entonces ahí estás viendo banners. Bueno, pues por esos banners que acabas de ver, pues también Google se lleva una lanita. Entonces, de las ganancias netas ya que se va a Google, de esos 34 mil millones de dólares, prácticamente más del 80% de nuevo viene del negocio de publicidad. Entonces, el gobierno está argumentando: tienes un dominio en el sector de la publicidad porque has comprado muchas empresas que lo único que han hecho es que tu permanencia y tu nivel de crecimiento dentro de ese sector sea dominante, casi monopólico. De nuevo, este punto no creo que tengan la habilidad como para realmente mostrarlo, porque Google lo que ha hecho, como muchas otras empresas de tecnología, es consolidar su oferta, no necesariamente monopolizando. Y además, por cierto, es el mismo gobierno el que ha aprobado muchas de estas compras. Pues no tendría como mucho sentido que el gobierno le esté diciendo ¡monopolio! Y le está acusando de las compras cuando fue el mismo gobierno el que autorizó muchas de estas adquisiciones. Sin embargo, si uno se da cuenta del dinero que hace Google de publicidad, pues significa que es un motor de hacer billetes, de vendernos cosas. Ahora, ¿qué dice Google al respecto? Pues nel. Lo que Google argumenta es lo siguiente: es dominamos search, pero no porque seamos un monopolio, sino porque la gente le gusta San Google. De nuevo, regresando al argumento anterior, es los usuarios tienen opción. Justamente por eso digo esto. Los deals que han hecho con empresas como Apple o seguramente algunas otras, en donde pagan en efecto para que Google sea el buscador por default en esos aparatos, siempre tienen la opción de que el usuario la mueva. Aquí yo les preguntaría, ¿ustedes cambian esas preconfiguraciones? O más bien utilizan el otro argumento, utilizan Google porque dicen, pues sí, o sea, Google lo uso porque pues es el mejor, es el que mejor resultados me da. O más bien dicen, pues ni siquiera sabía que podía hacer eso, hijo. ¿Cómo? ¿De qué estás tú hablando? ¿Hay opciones? ¿Existen otros buscadores? ¿De qué? Pues no. Y la otra es, si dominamos en search, o sea, tenemos una participación de mercado en el mundo de search bastante amplia, pero eso no significa que dominemos por completo en internet. Hay muchísima competencia. De hecho, Google argumentó recientemente que en el mercado de las ventas en línea, si bien ellos tienen, por ejemplo, una participación de mercado muy alta en search, la parte de las ventas, pues casi la mitad se la lleva Amazon, y la otra parte de las ventas, pues también se la están llevando empresas como Facebook y como Instagram. Entonces, digamos que es un sector que no necesariamente Google domina. Ese es el argumento que está teniendo. Por último, ¿qué pasará? Y cierro con una reflexión. Pues ¿qué pasará? Hay dos caminos aquí. Digamos que el fácil para ambas es que llegan a un acuerdo. El gobierno le dice a Google, necesito que hagas A, B, C y D. Y Google dice, bueno, pues sí, papá gobierno, que se reduciría un poco a gobierno, Google, malo, no más. Y al rato ya Google se va y entonces ya hace lo que quiere. Y pues bueno, después puede regresar otra vez el gobierno y dice, Google, no, yo no hice nada. O la otra es que lo que le pide el gobierno a Google pueda hacer algo que la empresa no esté dispuesta a acceder a ello, porque dicen, tu argumento para acusarme de monopolio es injustificado y no tiene sustento. Por eso ya salieron a decir que les sorprendió un poco la demanda, que no están nada de acuerdo, pero como siempre están dispuestos a colaborar con los gobiernos. Y la otra es que pues si Google no está de acuerdo una vez que ya lleguen a estas negociaciones, pues ¿qué creen? Nos vamos a corte, hijos, así como en los capítulos de La Ley y el Orden. La Ley del Orden, no las víctimas de unidad de víctimas especiales, porque esa es de violación y esas cosas. La normal, la de casos así duros, ¿no? Se van a corte y la demanda en corte puede durar años, o sea, ¿y qué es lo que pasaría con Google? Pues no lo sabemos, porque si se llegan a ir a corte, tendremos que estar muy al pendiente del caso. Lo que sí es interesante, y con esto termino, es que es la primera vez después de varios años, yo diría que lo más antes de esta situación, la más importante que hubo, o sea, la demanda más fuerte
por parte del gobierno de Estados Unidos a una empresa tecnológica, seguramente, bueno, no importa que se haya acabado la pila de mi iPad, lo siento Gavish, lo siento, se acabó la pila de mi iPad, pero bueno, termino justamente con el argumento que les decía tendremos que esperar a ver si se van a juicio, y si se van a juicio seguramente tardarán un par de años. Lo que sí es importante es que esta demanda es la demanda más importante que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a una empresa tecnológica desde hace varios años, yo diría casi 20 años, porque hay que recordar que la otra empresa que pasó por un banquillo y tuvo que defenderse de un caso de antimonopolio fuerte fue Microsoft, cuando la compañía fue acusada de que ponía por default y impedía el crecimiento de otros exploradores de internet. Lo que decía el gobierno es, al dominar Windows o al ser Windows tan dominante, tú Microsoft estás poniendo Internet Explorer en todas las computadoras y estás por default y estás impidiendo que los usuarios tengan opción de descargar otros exploradores como Chrome, como Firefox o como Opera. Sí, Opera todavía existe. Al final del día, Microsoft logró defenderte, hubo un par de multas que se tuvo que pagar, pero habrá que ver en este caso particular de qué es lo que pasaría con Google, porque si llegara a perder, tal vez sí veríamos un cambio absoluto en la dominancia que vemos de las búsquedas de internet. Y por último, lo que dice gobierno, y ahí sí yo los quiero pues obviamente retar a ustedes y que me dejen los comentarios de qué es lo que piensan. Lo que el gobierno dice es que Google, al hacer este tipo de acciones o al tener este tipo de dominio, a quien lastima es a nosotros, los consumidores. Porque al final del día, al no tener opciones, uno es, no las conocemos o no sabemos cómo acceder a ellas. Y dos, al no permitir a pequeños convertirse en grandes, como alguna vez lo fue Google, pues de cierta manera evita o disminuye la innovación o la posibilidad de que exista un nuevo disruptor en este mercado que obligue a Google a repensar su modelo de negocio y que a nosotros los consumidores nos traigan nuevos beneficios o nuevos servicios. Al final del día yo lo que puedo decir es que yo soy un usuario de Google, incluso que soy un usuario de plataformas como iOS, que son de Apple. La mayoría de las aplicaciones que utilizo son las de Google: Gmail, YouTube, Google Maps, Calendar. Todas esas aplicaciones prefiero utilizar los aplicativos de Google más que utilizar los aplicativos mismos que vienen por default en el sistema operativo de Apple. ¿Por qué? Nada más que por un tema de dominio, por un tema de gusto. Sin embargo, los expertos argumentan es que ese es el plan de Google, que te mete a su ecosistema y que va a ser muy difícil que salgas de él porque claramente te da ciertos beneficios. Entonces, pues yo por ahí termino. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, si están de acuerdo o no con los argumentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos o no. ¿Qué creen que va a pasar con Google? Y también, ¿creen que alguna de las otras 3 que testificaron sigan en la lista de las demanditas? Lo que sí es interesante es que está a punto de arrancar la fase final de las elecciones de Estados Unidos, y lo que podría ser un cambio por completo es que si llega a ganar Joe Biden, todo este argumento de que las tecnológicas son muy poderosas y que se tiene que bajar su poder podría desaparecer del escenario, o por el contrario podríamos ver una nueva serie de cuestionamientos. Lo que sí es seguro es que ahorita con esta demanda la lupa de gobierno va a estar así, miren, así, pero así sobre Google. Pero bueno, pues ahí está, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Déjenme en los comentarios a ver qué piensan y recuerden, no es por hueva, es por falta de talento. Bye.